¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a dar inicio a este programa que es bastante interesante y es parte de los temas de aprender a pensar como brujo. Vamos a ver un tema que tal vez te pueda revelar bastantes secretos de tu vida y que de aplicarlo seguramente te va a llevar a obtener muchos cambios, muchísimos elementos que te van a ayudar en ese día a día. Bueno, ya saben, están los números en pantalla por si quieres alguna consulta y no olvides de suscribirte, de comentar y de dar like. Vamos a iniciar con esta parte. Vamos a hablar de el cambio de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, tienes que entender que todo lo que está a tu alrededor, no solamente lo que ves, sino las circunstancias, las personas, todos aquellos elementos, son producto de de tu subconsciente. O sea, tú los vas atrayendo. Toda tu vida es producto de tus deseos, producto de tus decisiones, pero también producto de tu mente. Hay que entender esto. Si tú entiendes el concepto de mente, de realidad, el concepto de básicamente esos dos conceptos, vamos entonces a desarrollar muchos cambios y lograr obtener lo que estamos buscando. Aquí el cambio de polaridad, tómalo como una invitación a ese cambio. Este cambio consiste en el desplazamiento de un eje polar. Imagínate que ese eje que corta la Tierra, pero en realidad esto es un cambio de una polaridad interna. Así con la misma energía con la cual te suceden elementos que son negativos, de igual forma esa misma energía es la que tú puedes utilizar para obtener elementos positivos. Pero resulta que tú no estás consciente de esto. Para alejarse de la polaridad o tener un desprendimiento de esa necesidad de que algo vaya mal y que eso lo generas en tu mente, lo desarrollas y por lo tanto se va a manifestar como lo has hecho toda tu vida, necesitas conocer el bien. El desplazamiento que te digo es algo que se puede obtener de forma rápida. Si tú elevas esa conciencia, imagínense que todos en el planeta elevaran esa conciencia, empezaran a desarrollar o abrir esos ojos a tener ese desarrollo. ¿Cómo crees que sería ese planeta? Obviamente cuando ese desplazamiento ocurra, o si es que llega a ocurrir, entonces todas las personas van a buscar o van a reclamar el hecho del por qué tienen que estar mal. Entonces no habrá destrucción, ni catástrofes, ni pandemias, ni guerras, ni finales del mundo, ni Ragnarok, ni Armagedones, ni apocalipsis, nada de eso. Sin embargo, esa elección lo tienes que hacer tú mismo, tú misma. ¿Esto qué refiere? A que te estoy diciendo que tú puedes llegar a tener esa vida que tú realmente quieres tener. No es algo tal vez fácil incluso de entender ni a veces de aceptar, pero tú puedes realizar ese movimiento, ese cambio. Es muy cierto que si una gran cantidad de espíritus, de chispas, de personas, de almas o conciencias sobre este planeta deciden alejarse o separarse del polo que yo te estoy comentando, la destrucción puede evitarse. Aquí este programa podría tener como meta, y eso obviamente si tú lo permites, si tú realmente dejas que esto entre en tu conciencia, es que tú tengas la posibilidad de hacer esta elección de forma conscientemente. Eso del despertar de la conciencia quiere decir que, en pocas palabras, que tú ves una vida donde todos los factores que pasan son inconscientes y generas muchísimas cosas que suceden a tu alrededor en las cuales parece que tú no tienes idea. Tú ya ves al mundo y a tu vida como un producto final, un producto terminado. Pero tú no te pones a pensar en todos aquellos elementos que hay para que eso suceda. Tú ya lo tomas como automático. El estar en el estado de inconsciencia es viajar como en un modo automático, y más aún,
dejar que algún conductor, tal vez el ego, maneje por ti, lo cual ya es algo que es pues bastante negativo. Para eso tú tienes que enfrentarte a ti mismo, no hay más rival. Muchos sistemas de pensamientos, logias, cultos, religiones que fueron difundidos y que algunos están vigentes en este planeta, cualquiera que incluso filosóficos, psicológicos, todos manifiestan o hablan de alguna concepción del mundo, de alguna cosmología. Pero aquí yo quiero que pienses más allá, que elimines todas aquellas ideas que tienes concebidas, ya sea por una religión, un culto, una filosofía. Que ahorita vamos a respetar todo eso, pero vamos a ir más allá de eso. Vamos a elevarnos un poco. Vamos a subir en esa idea, obviamente respetándolo. Hay que, tú mismo tienes que elevarte de esos filtros normales de tu experiencia para permitirle a aquella parte de ti, aquel ser sabio que está en ti, que muchas veces está ahí oculto, ahí en algún lugar totalmente oscuro, ahí en la parte más profunda de tu esencia, para que escuches la verdad. O sea, ahora ya va a decir que está diciendo la verdad. Ok, tal vez parte de ella, una parte de alguna verdad o alguna parte de algo que seguramente te puede ayudar. Independientemente de si eres santero, palero, católico, filósofo, masón, ufología o seguidor del monstruo del espagueti volador, algo así se llama. Aquí la idea es que te permitas tú, en lo que sea que hagas, experimentes la verdad de aquello en lo que tú crees. Y de esa forma te vas a dar cuenta que te vas a liberar. Un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué te propongo esto? Porque tú ya tienes algo muy hecho. Sin embargo, ese algo muy hecho está sesgado. Por eso tú tienes que elevarte sobre los sistemas para experimentar al propio sistema. En pocas palabras, si eres un masón, entonces sé un masón verdadero, sé un católico verdadero, un cristiano verdadero, un santero verdadero, un mayomber verdadero. Porque yo te aseguro que detrás de todos esos sistemas existen muchos elementos y verdades que te pueden ayudar para que tú puedas salir de aquel bostezo universal y te puedas tú elevar hacia otro plano. Esto la verdad es que es bastante interesante. Si tú eres creyente de algo, permítete a ti mismo experimentar la verdad sobre lo que tú estás, en lo que tú estás. Porque todos van a hablar de alguna forma y van a tener ese todo en todos esos sistemas. Van a hablar de un bien, de un desarrollo, de un despertar, de algo bueno, de algo que te libere. Si eres budista, pues te pido que abras tu corazón al amor de Buda y así puedes escuchar la verdad en estas palabras. Si entonces tú eres santero, entonces te pido que dejes aquellos sistemas, aquellos corpus, aquellos odons y te permitas realmente experimentar la esencia de los orisas en ti, de igual forma de los espíritus de la prenda. Por un lado, todos los sistemas a través de los cuales has percibido esa realidad, pues son correctos si los experimentas bien, pero vamos a apartarlos en este momento. Quiero que tú, tal vez estás escuchando este programa y tal vez estás ahí en el chat, como regularmente lo hacen. Cierra los ojos, deja ahorita lo que estás haciendo y trata tú de concentrarte en lo que te estoy diciendo. Vamos a escuchar con un mayor grado de intensidad esa profundidad que con cualquier sistema que se haya hecho parte de tu conciencia, que se arraigó en ti, en tu experiencia como ser humano sobre este planeta. De esta manera, y si tú continúas con los programas, vamos a emprender un viaje desde la luz, desde el todo, desde la nada, en ese instante en que tal vez comenzó el tiempo, el espacio y la forma. Imagínate, ¿cómo sería eso? Antes del tiempo, antes del todo,
antes de que algo estuviera coincidido. Este instante preciso en que tú estás escuchando y has atrapado este programa en tus oídos, te voy a decir que hay un juego en el que todos jugamos, en el que todos los seres humanos hemos coincidido. Y lo que buscamos es no sufrir, es ser felices. Y entonces hay que aprender, hay que desarrollar esa parte. Hay que aprender a desarrollar esa conciencia para vencer ese sufrimiento. Se puede, claro. El punto es que crees que eso va a llegar de alguna forma, va a llegar de algo divino. Y de esta manera, pues ya, en algún momento ya vas a ser feliz. O va a llegar alguien, una persona, o algún nuevo empleo, o algo. No llega ni por sí solo, ni llega de esa manera. Esto hay que desarrollarlo, hay que aprender. Aprender a vencer el sufrimiento, el dolor y el miedo. Estas experiencias que yo te menciono, por las cuales, o más bien en las cuales tú estás, o como raza humana, en otros planos hemos decidido bajar a este mundo para experimentarlos como parte de esas lecciones que vamos a vivir, que todos ustedes, y te lo voy a decir, y esto es muy claro, si tú ahorita estás en un sufrimiento, en un dolor, en una miseria, es que tú elegiste experimentar eso. ¿Para qué? Tú sabrás el para qué, tú sabrás qué es lo que quieres aprender, pero no elegiste quedarte en eso. Elegiste tener los elementos para resolverlo, pero te quedas en la autocondescendencia, en el no puedo, en el es imposible. Entonces tu vida ya se forma como una costra donde pues ya es el común de tu vida. Ese sentir ese dolor, ese no tener suerte, ese tener mala economía, esa infelicidad, ya es algo tuyo. Tú lo hiciste tuyo. O sea, tenías muchas posibilidades, tenías muchos elementos en el mundo, pero tú elegiste esos. ¿Por qué? Eso nada más tú lo vas a saber. Pero ese aprendizaje, de alguna manera tú elegiste. El quedarte o desarrollarlo, eso ya es un trabajo de la voluntad. Todas estas experiencias van a hallar unidas a esa regla del juego que te estoy diciendo que vamos a empezar a jugar. Y que pues también tú elegiste jugar. O sea, así es. O sea, no hay más. Sin embargo, de verdad te lo digo, ya no son necesarias. En realidad, pues sí tuvieron su parte importante. Pero ahorita que estás escuchando esto no hay casualidad. Yo te lo digo, ya no son necesarias. Igual así la tierra grita, gime, aúlla. La tierra misma ya ha tenido más que suficiente de estas experiencias y desea ahora cambiar su polaridad. Tú lo puedes ver en todas aquellas cosas que están pasando. Tú puedes decir, es que siempre pasan las cosas, siempre hay terremotos, siempre hay temblores. Pero tú eres parte de esa tierra y cada vez se desarrolla en algunas personas una idea de acrecentamiento de la conciencia. Eso tú lo puedes ver. No quiero caer en esa parte en donde es que el temblor es porque la tierra entonces ya está cansada de lo que estamos haciendo. Bueno, claro que si nosotros seguimos perjudicando a la naturaleza, pues a futuro pues vamos a pagar unas consecuencias y esto va a ser normal. Entonces, más que nada por un causa-efecto. Es que entonces aquel volcán que explotó o aquella catástrofe que pasó es porque la tierra ya se cansó de que estemos contaminándola. No, la verdad es que no, las cosas no son así. Pero si nosotros continuamos de esta forma, te aseguro que sí vamos a afectar los ecosistemas y entonces de forma lógica van a reaccionar y eso nos va a terminar perjudicando. Esto es normal, esto es así. Entonces hay que desplazar ese eje, retirarse de esa dualidad. Eso es una parte del ego. Te lo voy a explicar de esta forma. Te lo voy a explicar con una vivencia que yo tuve. Uno de los temas que son recurrentes en mi sueño es un temor, es un miedo muy, o era más bien, ¿no? De hecho era, en mis sueños, a elevarse, a volar dentro del sueño. Pero más aún era el hecho de incluso voltear hacia arriba. Explicaciones de algunas personas me han dado que, bueno, no sé, a veces, pues, como decir, me agradan y quiero creer en todas, ¿no? A veces tal vez ninguna sea verdad, que si morí colgado,
Que si morí viendo hacia arriba, que si morí de que me caí de algún lado. No lo sé, ¿no? Y todos tratan de darme alguna idea de esa explicación. Sin embargo, más que el por qué, hay que entender el para qué tenía esa forma repetida. Cuando yo empecé a controlar de alguna forma los viajes astrales o los sueños, que eso se puede, y esto nada más hay que intentar ser consciente dentro del propio sueño, como pues eso ya es tu problema, pero de que se puede, se puede. Continuamente yo iba a ese lugar. Era una torre donde antes yo vivía y siempre era de noche. Entonces yo veía los árboles que estaban bastante altos. Pero esa torre que se elevaba en medio de todas aquellas unidades era, pues, a esa edad yo la veía gigantesca. Incluso cuando yo llegué a estar en lugares altos de la ciudad, yo volteaba hacia el norte por donde yo vivía y yo buscaba la torre, pero no la veía. Entonces no era tan gigantesca, pero a mí me parecía enorme. Entonces yo iba a esa torre que en mi sueño también era una torre tal vez mucho más grande de lo que era en realidad. Volteaba hacia arriba con mucho miedo, no sé cómo describirlo. Tal vez era un miedo sin filtro, no pasaba por ninguna filtro de la mente y era un miedo directo. Tremendo el miedo. Y entonces, con mucho miedo, te lo repito, volteaba hacia arriba, hacia el cielo y me decidía elevarme. Me elevaba e incluso un día después de vencerlo, ahorita que lo cuento, siento ahora sí que esa sensación me viene a mi cuerpo de eso que experimentaba. Me seguía elevando hasta que de pronto ya no podía más y entonces pues de alguna manera despertaba desesperado, despertaba mal, o sea, realmente mal y enojado porque quería vencer eso. ¿Por qué? No lo sé. ¿A dónde me iba a llevar? No lo sé. Tal vez ese miedo de elevarme, de perderme en el infinito, de tal vez no despertar, cosa que no pasa por el hilo de plata. Tal vez ese miedo a estar en esa inmensidad, tal vez ese sentirme nada, tal vez ese infinito. Pero había un miedo al todo. Es como cuando uno o algunos van al mar y lo ven y ven esa inmensidad, esa grandeza y da un respeto, pero a la vez también da un miedo. No sé si a lo mejor con eso algunos más me puedan entender o ponerse en este lugar para que lo puedan vivir de esta forma. Y te aseguro que si no de alguna forma de tener algún sueño o algo en la vida real que te ocasione ese miedo o que te haya congelado o algún terror, no lo sé. El punto es que lo seguí intentando muchas veces. Cuando fui con el Nahual y yo le quería comentar de mi sueño, él siempre antes de que yo le dijera algo, ya tenía la respuesta. Esa respuesta fue que porque yo era tan egocéntrico, ¿por qué seguía a mi ego? Porque yo estaba en esa separación, porque yo me veía como aparte del todo. Obviamente yo la acoté de, bueno, le voy a comentar un sueño. Y cuando parecía que, cuando él me daba la respuesta, pero yo no la entendía, él obviamente me decía que estaba ocupado y que lo regresara. Ya más o menos yo ya iba, así como dicen, agarrándole la onda, ya me está dando la respuesta a lo que le iba a preguntar. Ya por eso ya tenía varios meses de conocerlo. Entonces me volví a posicionar en ese sueño y volteé hacia arriba otra vez y me volví a elevar. Pero me di cuenta de algo. ¿Qué era yo? ¿A dónde iba yo? ¿Cuál era ese infinito? Yo era parte de ese infinito. Yo era parte de ese vuelo. Yo era parte de ese todo. Era parte de ese nada. Era parte de aquello que sea que estaba más arriba de lo que yo había llegado. Pero yo me sentía como aparte, dividido, como algo extraño a ese todo. Esa es la dualidad que yo experimentaba. Al sentirte separado, sientes miedo, sientes envidia, sientes dolor. Pero me di cuenta que ese todo y yo, incluyendo la torre, la noche, los árboles, lo que yo experimentaba, la sensación de frío, porque en los sueños también se pueden experimentar incluso sensaciones como frío o calor. Era yo todo. Todo eso era yo. ¿A dónde iba? A mí mismo. ¿De dónde iba? De mí mismo. ¿Qué había más allá? Yo mismo. Yo era ese todo, pero yo me sentía separado, porque desde que nací, obviamente, como a todos, nos ponen un nombre con el cual nos identificamos con un color de piel, con una nacionalidad. Nos separamos de los demás, pobre, rico, blanco, negro, y entonces todo aquello que no esté dentro de una naturalidad lo llamamos anormal. Entonces entendí muchas cosas. Cuando yo me elevé y ya sin ese miedo, simplemente llegué a ese universo
pero de alguna forma, y no sé cómo lo puedo yo llegar a dar a entender, o yo darme a entender más bien. Yo era toda esa parte. No había división, no había un yo, no había un tú, no había un él. Había tal vez un nosotros en ese todo, en esa experiencia que tal vez no pueda yo dar a entender. Porque eso de verse como ese todo y serlo, e ir a ti mismo y venir de ti mismo, no sabría cómo yo darles a entender esa parte. Eso me complica un poco, no sabría. Dicen que cuando tienes experiencias realmente que van más allá del pensamiento, de la explicación, porque logras romper barreras y abrir un poquito los ojos hacia ese algo que entendemos que está más allá de nuestra concepción. Tal vez pasó así. El punto es que no podré explicarlo. Ahorita que estoy hablando con ustedes, trato de buscar algo para explicarlo, pero no podría. No sé, no podría. No, tal vez la explicación parta de mi imaginación y querer hacer una analogía, pero no podría. Simplemente no tengo la capacidad de decir exactamente lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que experimenté. Y nosotros hemos estado en esa polaridad, en ese estado de bueno malo, de blanco negro, de arriba abajo. Y esto es lo que de alguna forma nos ha llevado a todos esos miedos, dolores, a todo eso. Vamos a continuar, y eso de vencer tus miedos, pues bueno, no te asustes, hay que hacerlo de alguna forma. La única manera de vencer el miedo es enfrentarlo. Y entonces, luego de que tú logras ese vencimiento, esa al menos intención de hacerlo, no voy a poder, es muy difícil la vida, si yo hago esto me va a ir mal, o yo que no soy nadie para lograr obtener aquello. Entonces hay que desplazar ese punto, ese polo del cual tengo hablando, desde la misma conciencia. Ahí va a tener ese desplazamiento. El desplazamiento en sí mismo va a pasar sí o sí. Va a llegar un momento en el cual tú vas a salir de ese estado negativo, porque tu misma esencia lo va a sacar. Pero tú vas a decidir si lo haces, ahora sí que por decisión propia, valga la redundancia, o es el mundo el cual, o la vida, o la energía, o Dios, o los orígenes, lo que sea, la prenda, lo que tú creas, que lo va a hacer. Y tal vez no te vaya a gustar. Porque te digo que ese cambio, y si tú estás escuchando eso, esto que estoy diciendo no es casualidad, es inevitable. De la manera en que se manifieste, eso te digo, va a depender de ti, va a depender de cómo has construido esa vida, cómo has tú desarrollado aquellos elementos de los entornos y todos estos cambios que yo te propongo y que pueden llevar a esa elevación de una conciencia mayor. Claro que entonces van a partir de los demás. Esto hay que tomar en cuenta. Aquí hay un libro que también me gustaría yo leerte algo, pero bueno, voy a terminar esta idea y tal vez ahorita te pueda leer algo que pueda como ejemplificar un poquito lo que yo te estoy diciendo. Hay personas también, y tenemos que entenderlo, y tal vez seas tú uno de ellos, pero en ese estado de letargo, de no puedo, del ego, pues tal vez mueras y nunca te des cuenta que tú eres una de esas personas. Porque hay personas que han venido a la Tierra, a este planeta, solo para cooperar en ese desplazamiento, para ayudarte a que tú desarrolles esa parte en ti, ese reencuentro, ese darte cuenta. Y de alguna forma, todos ustedes que escuchan, has venido para estar disponible para ese desplazamiento de la conciencia. Yo te digo que es inevitable. Lo quieres hacer en esta vida, que bueno. Quieres esperarte a otras, pues tú sabrás. Es decisión tuya. Tu estadía como energía o ser consciente ha tenido millones de manifestaciones y reencarnaciones. Tú has estado aquí desde miles de millones de años, de trillones de eones. Ya saben que yo no coincido con esa idea de es que tengo 7 vidas, ya me falta mi última vida y ya me voy. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Sigue siendo conciencia. Que mueras y dejes el cuerpo y que sigas experimentando la conciencia bajo otras manifestaciones y que busques encarnar en otras cosas como humanos o humanos como tal, en otros tiempos, en otras dimensiones, es otra cosa.
que bajes y vuelvas y regreses y des vueltas durante millones de manifestaciones en esa forma de ser tú aquel que manifiesta ese todo. Es algo que hay que entender. Es que ya tengo 5 vidas y entonces pues ya yo me voy a ir. Es que dicen que yo tengo 9, es que soy un alma vieja. Alma vieja, ese concepto, imagínate. El alma es algo que parte de Dios y Dios es infinito. Y si es algo que parte de Dios, por lo tanto, todas las almas son infinitas. O sea, hasta en eso somos egoicos. Yo soy alma vieja. Imagínate, hasta en eso. Claro que existen personas que han aprovechado más esas experiencias y podrían mostrar un mayor desarrollo. Y tal vez yo te aseguro que no andan diciendo es que soy un alma vieja, porque entienden que todos somos almas viejas, que todos somos iguales. Imagínate, hasta en eso encuentro gente en donde es que yo soy un alma vieja. Ok, pues te va a dar ahí un bastón espiritual entonces, porque has de tener muchos achaques, que por eso en tu vida hay tanto egocentrismo, porque eres un alma vieja. Ahora tú ya de alguna forma con este programa que te digo te das cuenta que tienes un rol específico, que hay además un plan y que tú estás aquí para cooperar con ese desplazamiento de la conciencia. Y tal vez todo lo que yo te estoy contando en todo este programa, incluso de verdad, se te figure como o se te haga como algo familiar. Te voy a leer este poema, no sé si de alguna forma yo ya lo he dicho, pero tal vez, no lo sé, ¿no? Hay tantas cosas que luego uno hace que ya pierde esa concepción. Es uno de mis poetas favoritos. Yo sé que algunas personas exquisitas dentro de la lectura de la poesía van a decir, Jaime Sabinas es para principiantes. Pues bueno, entonces soy el mayor principiante de todos los que ustedes gusten, porque a mí me sigue gustando. Y desde siempre, y no sé, me encanta. Sí, soy el más novato de todos los lectores de poesía de todo el mundo mundial. Pero bueno, escucha. Uno es el hombre. Uno no sabe nada de esas cosas que los poetas, los ciegos, las rameras llaman misterio, temen y lamentan. Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa, y no bebió metáforas de leche, y no vivió sino en la tierra. La tierra, que es la tierra y es el cielo, como la rosa rosa, pero piedra. Uno apenas es una cosa cierta, que se deja vivir, morir apenas, y olvida cada instante, de tal modo que cada instante lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca, pero encuentra algo como hombre o como Dios o como hierba, que en el duro saber de este mundo haya el milagro en actitud primera. Fácil el tiempo ya, fácil la muerte, fácil y rigurosa y verdadera toda intención que nos habita y toda soledad que nos perpetra. Aquí está todo, aquí el corazón aprende, alegría, dolor, toda presencia. El corazón constante, equilibrado y bueno, se vacía y se llena. Uno es el hombre que anda por la tierra y descubre la luz y dice, es buena, la realiza en los ojos y le entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Uno es el destino que penetra la piel de Dios a veces y se confunde en todo y se dispersa. Uno es el agua de la sed que tiene, el silencio que calla nuestra lengua, el pan, la sal y la amorosa urgencia de aire movido en cada célula. Uno es el hombre, lo han llamado hombre, que ve todo abierto y calla y entra. Espero que este programa te haya gustado, que haya dejado algo en ti. Y bueno, también aprovecho para decir que ya, que desde hace tiempo ya están agendando todas las consultas de año para Paloma Yumbe.
Este año especialmente para las cuestiones espirituales, tanto en Santo como Palo Mayombe, viene excelente. De verdad, aquí sí yo aconsejaría que, realices tu consulta y que aquellas personas que no están dentro de, el Palo Mayombe, que las consultas anuales de Palo Mayombe son para iniciados, que igual también tú realices esa consulta o en Santo, que no estés iniciado, que estás ya empezado desde enero. Porque de verdad, sí es un año complejo, pero para las personas que están en todos estos mundos, en estos sistemas culturales, religiosos, o adentrarse, o que se adentren en este mundo, vienen cosas que son de verdad bastante positivas. Pues bueno, yo me despido de ustedes. Ya saben que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.